Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el centro, en Valparaíso y Viña del Mar, en la región metropolitana y en el sur, en Temuco, pero también en la austral Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar de Punta Arenas 96.5 FM. Son nuevos auditores, nuevos radiovidentes que caminan con nosotros todas las tardes, de lunes a viernes, en este jardín. Hoy día, de nuevo, Venezuela está en la noticia en Chile. Tiene que ver con algo tal vez menor, pero con un juicio que hay pendiente a un dirigente del Partido Comunista que fue sorprendido, parece, por la fiscal en el aeropuerto, partiendo, dijo él, a una reunión, una cumbre en Venezuela. Pero él al mismo tiempo está imputado por temas de corrupción en la alcaldía que dirige. Cada cierto tiempo Venezuela aparece en aspectos, algunos negativos y otros muy positivos, por supuesto, en la mira de todos los chilenos. Personalmente siempre he creído que la inmigración venezolana en su gran mayoría ha sido un aporte al país. Han llegado venezolanos ilustres, partamos por la historia nuestra. Andrés Bello, sin Andrés Bello, ¿qué seríamos como país? Fundador de la Universidad de Chile, trajo la cultura, trajo el amor por el lenguaje, entre otros. Y hoy día vamos a hablar de Venezuela desde una perspectiva tal vez distinta, más que desde la mirada más estrechamente política, aunque también podemos hablar de ello. Vamos a hablar de qué ocurre y qué ha ocurrido con Venezuela en términos de libertad de expresión, en términos de ciudadanía, en términos de medios de comunicación. Vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado, a quien vino caminando desde la lejana Venezuela, desde un jardín del Caribe a un jardín del extremo sur del mundo, aquí en Santiago de Chile. Pero quiero leer unos versos porque hay poetas venezolanos muy interesantes que debiéramos conocer más. Entre ellos uno, Ezequiel Borges, que escribe un poema, voy a leer solo un fragmento, que dice: no te rindas, porque no hay nadie más detrás de ti. Eres el último y el primero. No te rindas, por favor. Este es tu mundo, esta es tu ciudad. Si todos estamos perdidos o muertos, ¿por qué no luchar? No te rindas, estés donde estés. Si alguna vez tuviste un nombre en esta ciudad, te pido que no te rindas. Un poema que evidentemente va dirigido a esa diáspora amplia del pueblo de Venezuela, repartida por tantas partes del mundo, en un éxodo sin precedentes en nuestra América Latina. También los chilenos estuvimos en Venezuela en periodos difíciles y fuimos acogidos calurosamente por el pueblo venezolano. Y por eso que acojo calurosamente también, aquí en mi jardín, a Andrés Cañizales. Él es periodista, ensayista, estudioso de la comunicación y además ha escrito interesantes libros sobre la libertad de expresión, como decía, los medios de comunicación, entre ellos 20 años de censura en Venezuela, desinformación en Venezuela, un libro que se publicó en pandemia. Andrés, muy bienvenido a este jardín austral al fin del mundo. Cristian, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de conversar con el público en Chile desde tu jardín. Me parece muy elogio mucho esta iniciativa de esta conversación en este tono que le has dado, ¿no? Andrés, te quería preguntar lo siguiente. Bueno, ¿cómo te tocan estos versos de Ezequiel Borges? ¿O cómo pueden tocar a un venezolano hoy esos versos que dicen no te rindas? Bueno, creo que para muchos venezolanos dentro y fuera de Venezuela, es decir, está toda esa diáspora, hablamos de prácticamente ya va rumbo a los 8 millones de venezolanos que se han visto forzados a salir de Venezuela. Obviamente quien está migrando, quien además padece exilio político, que también los hay casos, o son migrantes forzados por la situación
desesperación económica que privó en Venezuela. Para todos ellos, pues no hay posibilidad de rendirse. Cada día el migrante, el que no está en su país, es un día de luchar, de no rendirse, ¿no? Para quienes estamos en Venezuela, en mi caso yo estoy temporalmente fuera del país por unos compromisos académicos, pero pues, usualmente resido en Venezuela. También para quienes estamos en Venezuela, en un país donde prácticamente han colapsado todos los servicios públicos, pues también es un día a día de no rendirse, ¿no? En otras dimensiones, con otros desafíos, pero también es una situación demandante. Andrés, tú te has dedicado a estudiar temas de comunicación, temas de expresión de ciudadanía. A ver, ¿cómo has vivido todos estos años trabajando al interior de Venezuela? Cuéntanos un poco de tu historia haciendo este trabajo en un contexto que uno pudiera mirar desde fuera muy poco favorable para estudiar esos temas. Bueno, he tenido el privilegio, yo diría que la suerte, me siento realmente una persona muy afortunada de haber estado por muchos años trabajando para la Compañía de Jesús en Venezuela, tanto en la Universidad Católica Andrés Bello, que pues se conecta con nuestra gran figura, que también es una gran figura para ustedes, Andrés Bello, como también en otra fundación de acción social, el Centro Gumilla, el mundo educativo y radiofónico de Fe y Alegría. Entonces, durante muchos años yo he estado entre el periodismo, la investigación, el activismo, de alguna manera siendo parte de una familia de lo que es la Compañía de Jesús en Venezuela. Yo no soy religioso, pero he encontrado allí, digamos, un lugar para mí que hacer. Y en buena medida puedo decir que, además siendo egresado de la Universidad Católica, que mi formación humanística, que valoro y que me ha potenciado como como un estudioso, esa formación humanística la obtuve en la Universidad Católica Andrés Bello y pues de allí se fueron tejiendo una cantidad de conexiones, de vínculos y también en momentos álgidos de protección, o sea, en algunos momentos, especialmente hará como un par de décadas, yo como ahora muchos venezolanos fui objeto de una campaña de descalificaciones por parte de funcionarios públicos y encontré pues en la universidad un espacio de respaldo para sentirme acompañado en ese momento difícil. Tú que has estudiado el tema de los medios de comunicación, ¿cuál es la situación de los medios de comunicación y de la comunicación hoy día en Venezuela? En Venezuela hubo diarios, periódicos emblemáticos, hubo prensa activa, hubo un periodismo muy interesante, incluso periodismo cultural, yo recuerdo, editorial, una actividad. O sea, Venezuela era un país que tenía un tejido cultural y un tejido en términos de medio de comunicación muy rico. ¿Qué pasó con todo eso en estos años? Uno se imagina un paisaje devastado, un paisaje yermo, digamos. ¿Cuál es la situación, Andrés? Lamentablemente es así, Cristian, has dado con esa definición. Yo justamente iba a usar la palabra devastado, es decir, el sector cultural y en particular el sector de lo que es la palabra escrita. En Venezuela existen radios, televisión, pero lo que es la palabra escrita, el placer, digamos, de leer un periódico, en mi caso me siento afortunado de poder hacerlo cuando salgo de Venezuela, pero dentro de Venezuela prácticamente desaparecieron todos los periódicos, subsisten algunos periódicos, pero parecen más pasquines políticos, propagandísticos, pero esa lectura de un periódico organizado con secciones donde se privilegiase la cultura, la reseña de libros, todo eso ha desaparecido en Venezuela, lamentablemente. Hay iniciativas positivas en redes sociales, en páginas web que intentan mantener eh, cierta visibilidad de lo que es la producción cultural, pero también esa producción cultural se ha visto afectada por la diáspora. Ahora mismo hay una cantidad importante de profesores, escritores, poetas, ensayistas venezolanos que están desperdigados por el mundo, ¿no? Y han ido encontrando en los respectivos países de acogida espacios para seguir publicando, para seguir escribiendo, para seguir enseñando. El país desde ese punto de vista se ha descapitalizado lamentablemente
Las universidades mismas están en una situación bastante crítica en el país. Allí vuelvo al poema con el que comenzaste esta entrevista, esta conversación que tanto te agradezco. Para muchos venezolanos está presente ese no te rindas, ¿no? O sea, es decir, hay una cantidad de personas que en Venezuela, en medio de unas dificultades enormes, intentan seguir manteniendo espacios, intentan ya hacer un esfuerzo por no perder la cordura y poder, digamos, enfrentar ese día a día en el país. En materia de medios, que ha sido uno de los más tocados y que es el campo que yo estudio, pues estamos hablando que en Venezuela desaparecieron algo así como 120 periódicos en un lapso de 5 años. Impresionante el dato, ¿ah? 120 medios de comunicación desaparecieron en el lapso de 5 años. Andrés, Medios impresos, porque a eso medios se impresos. suman 200 emisoras de radio que han cerrado. Oh, devastación completa. La pregunta es la siguiente. En la era de Internet, ¿las redes sociales e Internet no se ha constituido en una alternativa para el pueblo venezolano o eso no es posible dentro de un régimen de las características del que hoy gobierna en Venezuela? Creo yo, Cristian, que se ha combinado ese modelo que tú bien señalas, pues que también ha devastado los servicios públicos en Venezuela. Por ejemplo, en la urbanización donde yo tengo mi casa, el sector donde tengo mi casa, aun cuando estoy unos días en Buenos Aires, mis vecinos me están reportando prácticamente que hay apagones todos los días, de 4 y 5 horas, ¿no? Eh, Cada vez que se va la luz también te quedas sin internet. Entonces, es una suerte de cadena, digamos, donde se van concatenando factores. Además, Venezuela tiene lamentablemente uno de los niveles más bajos de velocidad de Internet de América Latina, con lo cual la experiencia de navegación en Venezuela está muy limitada a la comunicación interpersonal, a poder comunicarte por la mensajería instantánea con tu familia, conectarse muy rápidamente a lo mejor al Facebook para hablar con familiares que están fuera, pero no hay un uso, un disfrute donde tú puedas decir, oye, yo me voy a instalar 2 o 3 horas a ver una película. Hay personas que lo hacen, obviamente, pero son sectores minoritarios los que tienen un acceso pleno al Internet. La gran mayoría de Venezuela tiene un acceso irregular y en buena medida de muy baja calidad, con lo cual muchos proyectos, porque hay muchos proyectos, proyectos periodísticos, culturales, que se encuentran sin un público el cual se pueda conectar con eso, con esa producción que efectivamente sí está en línea, pero el público, la sociedad está sin posibilidades de tener ese disfrute pleno del acceso. Tú acabas de publicar un artículo en la revista Letras Libres, un artículo publicado el 12 de abril, la prestigiosa revista mexicana dirigida por Enrique Krause, que se llama El metaverso del autoritarismo latinoamericano. A ver, explícanos ese concepto del metaverso y en qué sentido el régimen de Venezuela estaría dentro de esa definición de metaverso. Fíjate que pues me sentí muy honrado, es la primera vez que escribo en Letras Libres, me hicieron una invitación para que hablara precisamente de qué ocurría con la desinformación en los regímenes autoritarios y reflexionando de cómo mostrarle eso, cómo hacer entender lo que uno ha venido estudiando a un público no relacionado necesariamente con la comunicación, pues apelé a esa idea del metaverso que ha estado muy en boga, es decir, las grandes tecnológicas hablan de metaverso, las empresas tecnológicas en muchos lugares del mundo hoy promueven o propagan la idea de que va a haber un metaverso, una suerte de una realidad paralela que va a ocurrir en el mundo, digamos, digital. En el caso de estos autoritarismos, lo que uno observa es que han construido una suerte de realidad paralela, es decir, la gente en muchos países, y en particular en los tres países que yo menciono, que son Venezuela, Nicaragua y Cuba, están, digamos, en situación muy precaria, incluso en una situación humanitaria muy precaria. Pero cuando se ven los discursos de quienes gobiernan en esos países, pues
Se habla de la Venezuela potencia, de la Cuba que va a convertirse en una referencia mundial, la Nicaragua que derrotará al imperialismo, etcétera. Y sigue habiendo un mensaje muy grandilocuente tratando de presentar una suerte de realidad virtual, porque no es la realidad que viven los ciudadanos. Los ciudadanos de esos países están atravesados por situaciones de mucha escasez, precariedad, unida a la falta de libertades. También las dictaduras encuentran y construyen un metaverso, una realidad paralela, un discurso en esa realidad que manejan ellos para justificar esa ausencia de libertades, siempre con la lógica en muchos casos del enemigo externo, el imperialismo estadounidense, los enemigos de la revolución, etcétera, que de alguna manera son elementos que se usan en ese discurso para justificar esa falta de libertades que hay en esos países. Oye, Andrés, tú también has hablado de la fake gracia, o sea que en Venezuela, te leí por ahí, vivimos una fake gracia. Sabemos lo que es el fake, se ha hablado de Ujú. la era de la posverdad. Claro, es verdad que hay fakes y hay posverdad también en las democracias, pero aquí realmente Venezuela se vive al interior, no solo de la posverdad, se vive al interior, por decirlo así, suena fuerte, pero me dirás tú si me voy a exagerar, de la mentira. ¿Y cómo se puede vivir dentro de la mentira? De una mentira que impide que lleguen verdades, otras verdades, al ciudadano común y corriente. Ese es uno de los grandes temas que tenemos en Venezuela, porque efectivamente hoy en día las fake news, las mentiras, esa posverdad está presente en muchas sociedades. En las sociedades democráticas existen posibilidades de medios institucionales o medios fortalecidos que le cuenten la verdad a la sociedad y el público puede contrastar entre esas mentiras y las otras verdades y las verdades que están circulando. En sociedades como las nuestras, que las que hemos mencionado, hay una construcción de una feicracia porque ese régimen que apela a la mentira como una estrategia sistemática se encuentra con muy pocos contrapesos. En el caso de Venezuela, hemos visto la situación de que cerraron una cantidad de periódicos, el acceso a Internet es muy precario. En el caso de Cuba, por décadas no ha existido ninguna prensa independiente, también el acceso al Internet es muy precario, hay una persecución, digamos, a los comunicadores, o en el caso de Nicaragua, prácticamente en los últimos tiempos se confiscaron sedes y propiedades de medios de comunicación y periodistas, además del exilio al que fueron enviados más de 200 periodistas nicaragüenses. Toda esa combinación de factores hace que esos regímenes que tienden a mentir se encuentren con menos contrapesos mediáticos, periodísticos o institucionales, que no es lo que ocurre cuando circulan mentiras en regímenes democráticos. Ahora, ¿qué ocurre con la población, con el pueblo venezolano? Ya sabe que, o me imagino que ya presume, intuye por lo que está viviendo en su propia realidad, contrastando esa mentira con la verdad, que aquello que le llega es mentira. ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia para vivir día a día en medio de esa mentira? Fíjate que ahí creo yo que circulan verdades por vías alternativas, es decir, aunque parezca mentira, todavía, por ejemplo, en Venezuela o en otras sociedades, en el caso de Cuba, hay mucha comunicación persona a persona. En el caso de Cuba, en una época se popularizaron la distribución de noticias en pendrive, en memorias que iban circulando de mano en mano. En el caso de Venezuela, donde un porcentaje importante de la población eh, tiene ese acceso achicado a Internet, pero que le permite, por ejemplo, conectarse con el WhatsApp. Claro, el WhatsApp está estudiado como un gran espacio donde hay mucha desinformación, pero para muchos venezolanos es la manera no solo de comentar, conectarse con sus familiares, conversar de cosas personales, sino también una manera de informarse. Entonces circula mucha información por allí, no toda es verificada, pero también se ha ido constituyendo una suerte
de nodos de credibilidad donde la gente siga a determinados periodistas, aunque ya ese periodista no esté vinculado a un medio, sigue esa persona siendo una fuente de información, se redistribuyen por WhatsApp de forma espontánea, la propia gente recibe algo y lo comparte por sus redes, es decir, se van tejiendo unas redes alternativas donde obviamente también se introducen mentiras, falsedades, pero que sirven para contrarrestar lo que está ocurriendo. También hay fenómenos como lo que se está viviendo hoy en Venezuela, donde la candidata inhabilitada no va a poder participar, pero es la persona que tiene el mayor nivel de aceptación, hace una cantidad de eventos políticos en muchas ciudades pequeñas y prácticamente buena parte del pueblo, la ciudad sale a ver a esa candidata. La propia gente hace videos y pone a circular por sus redes la presencia de María Corina Machado en determinada población y todo eso va generando como un ecosistema alternativo, achicado obviamente, pero donde la gente entiende que lo que está recibiendo por los medios del Estado, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, donde hay una fuerte presencia de medios estatales, entiende que eso son medios más de propaganda y que tiene que contrarrestar eso. Andrés, bueno, hay una elección en el horizonte, una elección que se suponía que iba a ser una elección donde se iban a respetar las mínimas reglas democráticas, hay un acuerdo en Barbados, participa Estados Unidos en ese acuerdo, pero sin embargo el escenario ha ido cambiando desfavorablemente y todo indica que hasta el momento no va a haber un candidato único opositor o no se ve en el horizonte. ¿Cómo se puede articular una oposición a un régimen que controla todos los medios de comunicación en un país donde hay mal internet, etcétera? ¿Cómo se puede articular y cómo se está articulando esa oposición? ¿Y cómo ves tú los comicios que vienen? Creo que están transcurriendo ya el propio proceso de inscripción, todo este proceso previo en una cantidad de dificultades y donde esa feicracia intentó presentar diciendo que era que los opositores no se habían puesto de acuerdo sobre quién inscribir, usando tretas de fake al, por ejemplo, no solo impedir que María Corina Machado se inscribiera con una inhabilitación que varias instancias internacionales consideran que no está ajustada a derecho, pero incluso ella siguió el consejo que le dio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que le dijo que inscribiera a otro como candidato, que fue lo que él había hecho en el año 2018 cuando Lula también estaba en prisión. Bueno, a esa persona que ella nombró, que es una académica, una señora ya adulta, Corina Lloris, tampoco le permitieron inscribirse, a pesar de que no tenía no se le podía acusar de nada. Pero la construcción narrativa era de que no se habían puesto de acuerdo, el sistema había fallado para que ella se inscribiera y toda una cantidad de mentiras en torno a ese hecho. Eso entonces desafía a la dirigencia política democrática no solo a realizar política en el sentido clásico, sino también a convertirse en altavoces de información para contrarrestar la mentira. Hay algunos dirigentes políticos que sistemáticamente están informando de los distintos pasos. Hoy nos reunimos, en la reunión estuvieron fulano, mengano, hicimos tales cosas, se acordó esto, para de alguna manera hacer frente a esa cantidad de falsedades que andan circulando. Yo creo que, Cristian, por encima de la mentira, hoy hay una realidad muy nítida y eso lo hemos visto en muchos países donde los venezolanos hicieron largas colas para poder inscribirse y poder votar desde, desde el exterior, que es una demostración de los altos niveles de rechazo que tiene el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Eh, Estamos en un proceso, estamos en un momento hoy, en estos días, de bastante incertidumbre sobre qué finalmente va a acordar la coalición opositora, que precisamente para evitar
ser objeto de desinformación, también se cuida mucho de adelantar los pasos que va a dar y termina tomando decisiones de una manera sorpresiva, dado el clima, digamos, de restricciones que hay en Venezuela. Por último, te quería preguntar, Andrés Cañizales, periodista, ensayista venezolano, estudioso de la comunicación y de la libertad de expresión, ciudadanía y medios. Bueno, tú sabes que en Chile ocurrió un hecho terrible que fue el asesinato, primero el secuestro y asesinato de un oficial, un ex oficial del ejército venezolano, que era un disidente y que fue acogido con asilo diplomático en Chile. Bueno, y hay una investigación y se ha comprobado que el fiscal ha comprobado finalmente que el orden del asesinato venía desde Venezuela, Tren Aragua mediante, etcétera. Y ahí empezó un intercambio de opiniones desde el régimen venezolano con el régimen chileno, y hay algunos que han acusado al régimen chileno de ingenuidad, de querer seguir manteniendo vínculos con Venezuela, de hacer un convenio con Venezuela para combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de ingenuidad hay en aquellos que creen que es posible todavía tener vínculos con un régimen que funciona sobre la base de la mentira absoluta, ¿no? Y que usa estrategias de mentira permanentemente? ¿Cómo lo ves eso? Es muy difícil saber qué hacer porque también, por otro lado, Cristian, la estrategia que siguieron algunos países del aislamiento completo de Venezuela tampoco generó un beneficio para la población de Venezuela y lo que provocó en algún momento fue que el régimen de Maduro se encerrase mucho más en sí mismo, ¿no? Es un gran dilema que tiene la comunidad democrática ante casos como el de Venezuela. Mantiene canales de diálogo y de colaboración por la vía regular con un régimen que miente descaradamente, porque, por ejemplo, señaló el presidente Maduro que había sido el presidente Piñera quien había favorecido la presencia del Tren de Aragua. Eso es una mentira, un exabrupto. Cosas de esas son las usuales, digamos, ese tipo de aseveraciones que se hacen desde el poder en Venezuela. Sigues una línea de colaboración sabiendo que del otro lado te pueden o te están mintiendo, o asumes una actitud de mucho más franca confrontación, y se cierra cualquier posibilidad de canal diplomático, de interacción. Yo honestamente pienso, después de la experiencia que tuvimos, en particular te pongo un ejemplo que no tiene que ver con Chile, el caso de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que por una decisión en un momento de mucha tensión, Estados Unidos decidió cerrar por allá por el año 2019. Yo como activista de derechos humanos, periodista, pues lo sentí como una pérdida, porque en muchas ocasiones la Embajada de Estados Unidos patrocinaba concursos, se abría para el intercambio con periodistas y defensores humanos de derechos humanos de Estados Unidos que venían a Venezuela. Es decir, las embajadas también pueden cumplir un rol, digamos, para relacionarse no solamente con el Estado, con el poder, sino con el resto de la sociedad. Y me parece que hacia eso debería apuntar en una situación como la actual. Que se cierre por completo cualquier canal de colaboración, de diálogo, me parece que no sería lo apropiado. Obviamente tienes que entender ante quién te enfrentas, a unas personas que estando en el poder mienten de forma sistemática. Andrés, la última pregunta, respuesta breve. ¿Tienes esperanza sobre Venezuela? Fíjate que cuando yo he ido a Cuba, tengo amigos allá, poetas, escritores, me ha llamado mucho la atención la desesperanza que se aloja en el pueblo, en el alma del pueblo cubano. Es lo que más me impactó. A ver, ¿tiene Venezuela esperanza? ¿Tiene todavía el pueblo esperanza de Venezuela? ¿Y tienes tu esperanza sobre Venezuela? Cristian, en este momento sí. He pasado por otros momentos en los cuales no. En este momento pienso que hay una pequeña puerta abierta a la esperanza y me aferro a ella. Te agradezco muchísimo, Andrés, que hayas venido desde el Caribe hasta este jardín austral del mundo que hace un poco frío, ya estamos en otoño. Y agradezco mucho, desde luego, felicitarte por tu loable, interesantísimo trabajo de resistencia desde una mirada libre en un país agobiado por una dictadura tan brutal como la de Venezuela. Un abrazo muy grande y un gusto haber conversado contigo. Espero que volver a invitarte pronto a este jardín.
Con todo gusto, ha sido una conversación muy amena a pesar de todo lo que hemos conversado y te agradezco mucho por esta oportunidad, Cristian. Un abrazo a ti y a todo el pueblo venezolano desde mi jardín y nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana cuando vuelva a abrir a las 8 de la tarde la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.